Acá ya hemos encontrado los puntos. El siguiente paso es graficar, ¿ya? Entonces, vamos a graficar. A ver, nos fijaremos los datos, ¿no? X vale son pequeñitos, la Y es negativa, entonces un poco vamos a graficar de esta forma. Entonces, X, eje de las Y's, menos X, menos Y. Ubicaremos los puntos. Dice, ¿no? Cuando X vale 1,53, Y vale 0. 1,53, ¿no? Sería acá 1, 2, 1,53 por acá, ¿no? Pero la Y vale 0, está bien. Luego, cuando X vale 0, la Y, ¿cuánto vale? Menos 5,1. Cuando X vale 0, Y vale menos 5. Ya, acá vamos a poner menos 4, menos 5, menos 6. 5,1 más o menos por acá, muy cercano a 5. Y como ya tenemos dos puntos, ya podemos trazar la gráfica. A ver, perdón, salió mal la gráfica. Ahora sí. Ya. Su gráfica va a ser de esa forma, ¿no? Entonces acá la diferencia con la gráfica anterior, que era X sobre Y, en este caso es Y sobre X, ¿no? ¿Cómo era esto? Es X sobre Y, ¿no? Esto es X sobre Y. Esto es la Y. En el anterior era Y sobre X. Ya tenemos la gráfica. Ahora, en acá, en la primera gráfica, vamos a acá mismo lo voy a ubicar los puntos. Vamos a fusionar esta gráfica. Si nos aparte haremos acá, ¿no? ¿A qué voy con eso? Vamos a ver ahorita a ver cómo nos va a salir esta gráfica. Ya, vamos a hacer de esta forma. Haremos en la siguiente hoja, no nos va a alcanzar. Aquí. Ya. Vamos a encontrar el punto de equilibrio. Se llama de esa forma. Ya. Se llama punto de equilibrio. Equilibrio. Ya. Entonces acá, ¿cuál va a ser? ¿Qué datos? En acá nos vamos a concentrar lo que son las esperanzas. ¿Ya? Eso tenemos que ubicar en la gráfica. Entonces, para eso vamos a graficar eso. Vamos a graficar de nuevo, pero vamos a fusionar ambas gráficas. Ya. De esa forma, ¿no? Entonces esto va a ser el X, la Y, menos X, menos Y. Ya.
En la primera gráfica teníamos 8,75, algo así, ¿no? A ver. Acá era 1,75. 1,75 es por acá, ¿no? Eso es un punto. Más o menos el otro era por acá, ¿no? 8. A ver, trazaremos la primera gráfica. Como ya tenemos los datos, más o menos así era, ¿no ve? Ahora, el segundo. Si hemos graficado ceratitos, 1, 2, 3, 4, 5. Era acá un punto. Sí, un punto por acá. Y el otro punto estaba en 1,53. 1,53 por acá. Listo. Ahora, uniremos los puntos. Otra vez. Ya. Más o menos así va a ser, ¿no? Y hacia abajo también lo aumentamos. Listo. Ahora, hemos fusionado las dos gráficas, ¿sí? Pero en algún punto se cruzan, ¿no? Este punto. Pero ese punto tiene un valor. ¿Cuánto vale esperanza de X? 2,19. Esperanza de Y vale también 2,19. Entonces, el punto de equilibrio es donde se cruzan ambas gráficas, ¿no? Sería este punto, ¿no? Llegamos, vale ese punto. A ver, acá es 1, 2 y algo más, ¿no? 2,19. Por este lado igual, ¿no? 1, 2 y algo más. Entonces, fusionando la gráfica, hemos encontrado las esperanzas habían sido punto de equilibrio, ¿sí? Ese punto, ¿no? Para mostrar el punto de equilibrio se une las dos gráficas, ¿está bien? Entonces, este ejercicio concluye hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Se entiende, ¿no? No es complicado. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? A ver, esto está en la práctica, ¿no? No sé si han visto ya esta parte o todavía. Lo demás es distribuciones aquí. Dice, esto es un ejemplo, ¿sí? Que nos da una tabla nada más. Pero en este caso está en millones, ¿no? Cerca de 100 millones, dice. Son muchos ceros. Trabajar con números grandes es un poco complicado, ¿no? Lo recomendable es hacer, ¿no? Nota, dividir entre 100 millones para reducir los dígitos, ¿no? Entonces acá nos dice, ¿no? Nos menciona que cerca de 100 millones. Entonces cada uno de estos valores vamos a dividir entre 100 millones, ¿ya? Cada uno de estos. Entonces lo que vamos a obtener es números pequeñitos, ¿no? Con eso ya podemos trabajar. A ver, esa parte obtendremos. Continuaremos entonces. Este sería el primer ejercicio de distribución bivariante, donde nos presenta esta tabla, ¿ya? Pero, como les mencionaba,
trabajar con números grandes es un poco complicado, ¿ya? Para ello, lo que... Esto es el de la práctica, ¿ya? El número 18. De la práctica. Listo. ¿No? Donde nos dice X se representa a una variable llamada educación. Y la Y representa a la edad. A ver, leeremos la pregunta. Dice, ¿no? Los norteamericanos adultos con más de 25 años, cerca de 100 millones, fueron clasificados por, acá está, ¿no? Educación, que es X, edad, que es la Y. De la siguiente forma, ¿no? Entonces, entre 25 a 35, su promedio es 30, 35 a 55, 45, y así, ¿no? 55 hasta 100, 70, el promedio. ¿Cuántos no han estudiado? Dice, ¿no? No tienen ni una educación. Ninguna, cero, dice. ¿Cuántos? En edad de 30 existen, pues acá, a ver, ¿cuánto? Que es 1000, 1.000.000. Entre la edad de 45 existen 2 millones y así, ¿no? 5 millones. Primaria, ¿cuántos han estudiado? Eso nos dice acá. Sería 3 millones, 6 millones y... ¿cuánto es esta? 10 millones, ¿no? Secundaria, ¿cuántos han estudiado? Entonces un poco esto, números muy grandes, ¿no? Hasta universitaria existe, ¿no? Entonces, esta tabla vamos a transformar en forma de los números pequeños. ¿Ya? Entonces, veremos eso. Ahora sí. Armaremos la tablita. Acá era... ¿ves? Armaremos la tablita. Claro, con esto vamos a trabajar hasta encontrar lo que son las esperanzas de X, todo eso, ¿no? X, y esta era la Y. ¿No? En la parte de arriba nos dice, a ver, está dividido entre, acá era 30, vamos a agregar dos casillas, ¿ya? 30, el otro era 45 y el otro es 70, ¿está bien? Por otro lado tenemos lo que es la primera, 0, 1, 2 y 3. Esto vamos a aumentar un poco más. ¿Ya? Entonces, hasta acá, ¿no? Vamos a reordenar la tablita. Listo. Ahora sí. Hemos dicho, ¿no? El primer valor vamos a dividir entre 100 millones. A ver, agarramos este número, ¿no? 1.000.000 dividido entre 100 millones. ¿Cuánto nos va a dar? Acá vamos a obtener un valor de 0,01. ¿Está bien? 0,01. Luego vamos a dividir el siguiente valor, que es 2 millones, ¿sí? 2 millones dividido entre 100 millones. Vamos a obtener un valor de 0,02. El siguiente, 0,05, porque eran 1.000.000, 2.000.000, 3 millones, ¿no? Ya, como tiene la práctica,
Acá yo voy a hacer directamente, ¿no? De esa forma vamos a obtener valores pequeños. Y esto nos va a ayudar a trabajar fácilmente, ¿no? Segunda, aquí ya tenemos el 0,18. Por acá 0,21 y 0,15. Estos son ya 15 millones todo eso, ¿no? Acá tenemos 0,07, que era 7 millones, 0,08 y 0,04. ¿Ya? Entonces por acá esto era ninguno, esto era primaria, esto era secundaria y esto era universitario, ¿no? Listo. Ya hemos reducido los valores grandes. A partir de esta tabla vamos a obtener lo que es la probabilidad de X, la probabilidad de X por la probabilidad de X también. Y por último, la probabilidad de X al cuadrado por X, ¿no? Necesitamos esos datos. Por este lado lo propio, ¿no? Probabilidad de Y por la probabilidad de Y. Por último, Y al cuadrado por la probabilidad de Y. ¿Ya? Ahora, como hemos hecho en el anterior ejemplo, hemos hecho la sumatoria de la fila, ¿no? De cada una de estas filas hay que sumar. Entonces acá, ¿no? 5 más 2, 7 más 1 va a ser 0,08. ¿Está bien? El siguiente, acá es 0,1 más 0,06 más 0,03, ¿no? 0,19. ¿Está bien? Seguidamente tenemos acá 0,15 más 0,21 más 0,18. Y eso nos va a dar una suma de 0,54. Por acá 0,7 más 8 es 15, ¿sí? Más 0,4 va a ser 0,19. Listo. Lo propio hacemos para la Y. Las columnas vamos a sumar ahora. 0,29, 0,37, 0,34 tenemos por acá. Listo. Hasta ahí hemos visto. Ahora, en la pregunta, ¿qué dice? A ver si tiene a la mano la pregunta, que tiene esto varios incisos, ¿no? Vamos a responder a la primera pregunta. Dice así, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un universitario de 30 años, es decir, X3 Y30? 1. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener cada una de las 12 combinaciones posibles de educación y edad? Es decir, obtenga la distribución de probabilidad conjunta, dice. ¿Ya? Además, ¿qué nos pide? Inciso B, este es otro, ¿no? El inciso B dice, calcule la probabilidad de X y la probabilidad de Y. A ver, vamos con el primero. En el primer caso nos dice, a ver, acá vamos a escribir, ¿ya? Inciso A. ¿Sí? Dice, la probabilidad de que X sea igual a 3 y Y 30 años, dice, ¿no? Eso nos dice. De esa forma vamos a escribir. Entonces, dice X3. En este caso nuestra X es de 0, 1, 2 y 3. ¿Está bien?
nos concentramos en esta parte. Dice, pero Y30, esto es en años, ¿no ve? 30, entonces llegamos acá. 0,07. ¿No? Directo. Entonces acá podemos anotar nosotros igual 0,07. ¿Y esto cuánto representa al 100%? 7%. ¿Sí? ¿No? Entonces, los universitarios que tienen 30 años solamente existen el 7%, dice. O es 0,7%, ¿no? Eso nos dice. Seguidamente, ¿qué nos pide? A ver. Eso hemos respondido a esta parte, ¿no? Donde X3 y Y30. Luego dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cada una de las 12 combinaciones posibles de educación? Dice. Eso es esta tabla. En esta tabla tenemos 12 combinaciones, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, por este lado 4, 3 por 4, 12. Entonces, para cada uno, estas son las probabilidades. ¿Sí? Podemos ver en cada uno, ¿no? Ninguno ha estudiado que tiene 30 años de 0,01, que tiene 45 años 0,02. Son porcentajes muy bajos. ¿Sí? ¿En dónde está un poco los números altos? Acá, ¿no? En secundaria. Han cursado, acá sería 18%, ¿sí? Acá sería 21% y el 15%, ¿no? Estas son la respuesta para la inciso A, pero la segunda parte, ¿no? Para cada uno, dice. ¿No? Primeramente nos pide para X3 y Y30, que sería esta. Luego nos dice para cada uno, ya está obtenido, ¿no? Ya tenemos eso. Ahora, dice el inciso B, obtener la probabilidad de X. Vamos a continuar acá. El inciso B dice, probabilidad de X, ¿cuánto será? Y la probabilidad de Y, ¿cuánto será? De cómo obtenemos esos datos. Acá estábamos haciendo la sumatoria, ¿sí? 0,08 más 0,19 más 0,54 más 0,19 y esto nos va a dar un valor 1. A ver, súmenlo, esa columna, y esta fila también, ¿no? De ambos lados tiene que dar la suma 1. ¿Ya? Da 1, verifíquenlo. Entonces, ya tenemos las probabilidades de ambos. Entonces, acá va a ser, anotamos 1, acá también 1. ¿Ya? Con esto, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo implícitamente? Estamos comprobando dónde teníamos esta parte, ¿no? La sumatoria de probabilidad, no sé si era esto, tiene que cumplirse, me has dicho, ¿no ve? Además, la probabilidad de X y Y tiene que ser mayor o igual a 0. Estas son las dos condiciones que tenemos que hacer cumplir. Pero sin hacer eso, acá ya se cumple, ¿no? La tabla primero sí o sí se cumple, son mayores a 0. En la segunda, hemos comprobado que ambas sumatorias sale 1 acá. Se cumple entonces, ¿no? Vamos por el inciso C. ¿Qué nos dice? Son X y Y independientes, dice. ¿Ya? ¿Y cómo obtenemos lo que es la independencia? Vamos a ver eso. Inciso C. En este caso, independencia. La fórmula para independencia es la siguiente. Probabilidad de X, Y es igual a probabilidad de X por la probabilidad de Y.
¿Ya? Esta es la fórmula de la independencia. Si son iguales, decimos que son independientes, si se cumple esta condición. Caso contrario, van a ser dependientes. A ver, veremos un ejemplo. Para eso vamos a tomar un ejemplo donde x vale 0, estamos hablando de acá, y podemos tomar con la y 30. ¿Ya? Y eso va a ser igual, dice, probabilidad de x 0 por la probabilidad de y 30. ¿Está bien? Estamos aplicando esta fórmula. Ahora, nos concentraremos en esta parte. Dice, esta parte es la probabilidad conjunta, como podemos observar acá, x, y. Pero sabemos que la probabilidad conjunta es todas estas 12 combinaciones. Nos dice, ¿no? x0, y30. x0, y30. Esta. ¿Cuánto es ese valor? 0,01. Anotamos acá. 0,01. ¿Está bien? Vamos por la segunda parte. La probabilidad de que x sea 0, dice. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Vamos a encontrar por acá. Como en la columna nos dice de x, ¿sí? Cuando x vale 0, ¿cuánto es la probabilidad de y? No, en este caso es de x, ¿no? Esta. ¿Ya? Eso vamos a anotar acá. Dice de x vale 0,08 multiplicado por, dice, probabilidad de que y sea 30, dice, ¿no? Vamos por la probabilidad de y, que está acá abajo, esta. ¿Cuánto es su valor? Sería esta, ¿sí? Entonces anotamos acá, 0,29. Esto es signo igual. Acá vamos a tener 0, se va a mantener esta, pero esta parte multiplicando nos va a dar el siguiente valor, 0,0232. ¿Son iguales? Son distintos. No son iguales. Entonces, ¿qué decimos? Acá podemos concluir que son dependientes. ¿Sí? Porque son distintos. Para que sea independiente, tienen que ser iguales ambos, ¿no? Esta es la fórmula. En este caso nos sale distinto. Entonces son dependientes. Ahora, ¿quién depende de quién? ¿No? La edad depende de la educación, ¿no? Acá hemos definido las variables. Aquí está, ¿no? X, hemos dicho que iba a ser independiente, ¿no ve? Y la edad depende de la educación, ¿no? A ver, ¿por qué depende? Si la educación, en este caso que es X, han recibido, ninguno han ido acá, no, acá podemos ver, ninguno ha ido a primaria ni a kinder, ¿no? Esto depende, ¿no? Primaria, secundaria, universitaria, mucho depende de una edad. La educación, digamos, si un niño, ¿sí? Que está en primaria, ¿no? Que está entre sus 5, 6, 7 añitos, no puede estar en secundaria, ¿sí? Entre 7, 8 años no puede pasar a secundaria, mucho menos a universitaria, ¿sí? Por eso son dependientes, ¿no? Son por niveles, ¿no?
Es una jerarquía que existe acá, ¿no? Ya, ninguno sea puede ser el kinder, digamos, listo. Primaria, secundaria, es una jerarquía. No puede saltarse de primaria a universitaria. No puede, ¿no ve? Tampoco pueden ingresar los que no han salido de bachiller a la universidad, porque en la universidad sí o sí pide título de bachiller. Entonces, por esa razón son dependientes ambas variables, educación y la edad. ¿Está bien? Listo. Ahora, vamos por inciso D. Calcule mu de X y mu de Y. Pero sabemos que la mu que es la media. Pero además, la media, sabemos que, a ver, acá podemos anotar en ABC de mu de X y mu de Y, dice, ¿no? Pero mu de X igual es esperanza de X. ¿Sí? Esperanza de Y. Eso nos pide. ¿Cómo obtenemos eso? Tenemos acá en la segunda columna, vamos a tener que obtener, ¿no? Además, la fórmula para eso, a ver, acá podemos anotar, va a ser pues acá, ¿no? Sumatoria de X por la probabilidad de X. Por acá, sumatoria de Y por la probabilidad de Y. Entonces, necesitamos encontrar esta columna. ¿Cómo lo hemos hecho esta parte? ¿No? X, ¿sí? A ver, ¿cómo lo hacemos? Acá hay un detalle. Si vamos a obtener acá, por ejemplo, ¿no? Porque dice probabilidad de X, que sería esta, ¿no? 0,08 por 0, acá nos va a dar 0. Si nos da 0, no vamos a poder obtener lo que es la media. En ese caso, el 0 para este caso no tiene sentido, ¿no? Vamos a hacer de la siguiente forma. Podemos asignar acá, nosotros lo vamos a asignar, que sea esto 10, que sea esto 20, esto que sea 30 y esto que sea 40. Con estos datos vamos a trabajar. Porque con 0 no tiene sentido acá, va a ser 0. Entonces, si es con 10, a ver, veremos esa parte. Dice X vale 10. 10 por 0,08. Acá vamos a tener un valor de 0,8. ¿Ya? Seguidamente con 20 vamos a multiplicar, ¿no? 20 por 0,19. Acá vamos a obtener un valor de 3,8. Vamos por el siguiente. 30. 30 por 0,54. Vamos a poder obtener 16,2. Por último, 40. 40 por 0,19. Vamos a poder obtener acá un valor de 7,6. ¿Ya? La sumatoria entre esta nos va a dar un valor de 28. Vamos a sumar las columnas. 28,4. ¿Está bien? De la misma forma, vamos a realizar por acá abajo. En el Y, como no existe 0, entonces se va a mantener esto, ¿no? 30 por 0,29 va a ser 8,7. 45 por 0,37 va a ser 16,65. 70 por 0,34 vamos a obtener un valor de 23,8. Una sumatoria de 49,15. ¿Ya? Ahora, acá con esto ya hemos encontrado lo que es la esperanza de X y la Y. Esperanza de X sería esta, ¿sí? Esperanza de X. Y esta va a ser esperanza de Y.
¿no? Ya hemos encontrado eso. De esa forma encontramos lo que son las esperanzas. Ya, seguidamente que nos pide el inciso E. Dice, grafique la distribución conjunta. ¿Cómo vamos a graficar? Nos pide que grafiquemos esta tabla.